Bueno, muy bien. Ahora que ya sabemos entonces cuál es el objetivo y hemos presentado el dispositivo, vamos a entonces alimentarlo por USB. Lo primero que vamos a ver es esta pantalla. ¿Sí? No hay otra pantalla, ¿sí? Es esta sola y es un poco también una de las búsquedas, ¿sí? Que fue resumir absolutamente todo lo necesario en 128 píxeles cuadrados, ¿sí? Que fue un desafío interesante, ¿bien? Van a ver que a medida que roto el encoder, ¿sí? Para ambos lados se van desplazando la opción de menú, ¿sí? Se va resaltando una grilla distinta, ¿bien? Y van a ver también que cuando presiono, por ejemplo acá presiono los bits por minuto, voy a hacer un poquito de zoom, ¿sí? Ahí, una vez que está presionado esa opción, ¿sí? Presionando el encoder, ¿sí? Puedo ir variando, rotando obviamente la perilla a ambos lados, puedo ir variando el valor. Lo primero que vemos es un área que muestra una grilla, ¿sí? Esto que ven aquí, este recuadro, ¿sí? Con, obviamente, notas musicales, ¿sí? En ambos ejes, ¿sí? Van a encontrar las notas musicales en el eje de la X, que son las de abajo, ¿sí? El número que ven ahí es el número de octava. Bien. Y en el eje Y, también, de igual manera, van a encontrar, de vuelta, notas musicales y el número de octavas, ¿sí? El primer recuadro es el eje X, como acá lo indica esta X de aquí arriba. Y el segundo recuadro de aquí abajo es el que está relacionado al eje Y, ¿sí? X, acuérdense, Y. Bien. Esta es la nota de inicio, ¿sí? La nota de inicio para el eje Y y la nota de inicio para el eje X. Bien. ¿Qué es la nota de inicio? Bueno, la nota de inicio es justamente la primera de las notas que ven en el eje, ¿sí? Acá dice C4, ¿sí? Coincide con esta nota que está aquí. Y aquí dice C5, coincide con esta nota que está aquí en el otro, en el otro eje. ¿Bien? Luego tenemos otro valor que es ion, DOR, PHR, lead, ¿sí? Mix. Ya más o menos se imaginarán qué es esto. Son los distintos modos musicales, ¿sí? Ion, en este caso, significa iónica. ¿Bien? Y así podríamos elegir distintos modos musicales. ¿Bien? Que una vez que los seleccionemos, ¿sí? Si se fijan, ahí cambió en el eje X, ¿sí? Agregó La sostenido en la cuarta octava, ¿sí? Automáticamente el programa, el Arduino, ¿sí? En este caso el microcontrolador, nos computa, ¿sí? Eh, para este modo musical, para esta nota inicial, cuáles son los valores, o mejor dicho, las 8 notas, ¿sí? Que van a estar mostradas en el eje X. ¿Bien? Luego tenemos otra opción más, que es esta de aquí, que es up, random, off o down, ¿sí? Esto es básicamente down, lo que hace es invertir, va de mayor a menor, ¿sí? Si vuelvo a seleccionar up, va de menor a mayor. Rand es random, ¿sí? Hace una mezcla, ¿sí? De todas las notas y las pone, obviamente sin repetirlas, ¿no? Pero sí mezcladas dentro del eje. Y off, después vamos a verlo para qué sirve, apaga ese eje, ¿sí? Básicamente no asocia ninguna nota a ese eje. ¿Bien? ¿Para qué estamos haciendo esto de asociar notas a ejes? Bueno, es muy sencillo. El funcionamiento que tiene este dispositivo es el siguiente. Lo que yo voy a ir haciendo es pintando celdas, ¿sí? De esta grilla. Y algunas celdas se van a mover de arriba a abajo, otras se van a mover de derecha a izquierda. Otras celdas van a servir simplemente como pared para que cuando colisione una de las celdas vuelva hacia la dirección contraria, etc. Y cada vez que una de estas celdas colisione contra alguno de los ejes, va a ejecutar la nota que está asociada, ¿sí? A esa celda y a ese eje. ¿Bien? Por ejemplo, si este cuadradito empezara a bajar hacia abajo, ¿sí? Valga la redundancia, y colisiona contra este borde, va a ejecutar la nota C4 y automáticamente va a invertir su curso de nuevo hacia arriba. Y cuando colisione la parte superior, de nuevo va a ejecutar la nota C4. ¿Sí? Si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar bits por minuto, ¿sí? Esto es, bueno, un parámetro típico muy conocido en todo el ámbito de lo que es los sintetizadores
y controladores. ¿Bien? Y luego vamos a encontrar acá uno que dice SCR, que es Screen. ¿Sí? Screen es básicamente, tenemos tres grillas, ¿sí? Que son independientes. Fíjense que la primera arranca de C4, ¿sí? Y tiene este modo AEO, ¿sí? Asociado, y cuando paso a otra pantalla cambia, ¿sí? Esa nota inicial y cambia también el modo musical. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puedo tener hasta tres pantallas en simultáneo con eh, bueno, distintas notas, distintos modos musicales y obviamente distintas celdas interactuando. ¿Bien? Con lo cual lo que puedo hacer es asociar cada una de esas pantallas a un canal MIDI, ¿sí? De los 16 canales MIDI que, tenemos, que existen, ¿sí? Podemos asociar una pantalla a cada canal. Por ejemplo, yo puedo asociar la pantalla 1 al canal 2, ¿sí? Y cuando me cambio de pantalla veo que la 2 está asociada al canal 1 y la 3 también. Vamos a asociarla, por ejemplo, al canal 4, ¿sí? Ahí estamos. Entonces ahora tenemos la pantalla 2 en el 1, la pantalla 1 en el 2 y la pantalla 3 en el 4. Bien, puedo ir asociando pantallas a distintos canales. Luego tenemos otro parámetro muy conocido en el ámbito MIDI, que es la velocidad con la que se ejecuta la nota, ¿sí? Y la duración, es decir, cuántos bits o cuántas negras, ¿sí? Si se quiere, va a durar esta nota musical en ejecución, ¿sí? En este caso es una negra, ¿bien? Pero yo podría ampliar esto con precisión decimal, ¿sí? Hasta 5 negras, ¿bien? De duración. Con lo cual puedo hacer notas más largas en el tiempo, ¿bien? Bien, bueno, ahora que ya entonces conocemos la parte derecha de la interfaz, ¿sí? Vamos a pasar a la parte izquierda de aquí abajo, ¿sí? Que es la parte, justamente es la interfaz en este caso que nos va a permitir ir creando las distintas celdas, ¿sí? O ir pintando las distintas celdas. Este primer campo lo que nos indica con una letra es a qué celda estamos haciendo referencia, ¿sí? En vez de enumerarlas, decidí nombrarlas con letras, ¿sí? Para que sea un poco más intuitivo y se diferencie un poco de la posición de los ejes que ahora vamos a ver abajo. Así que la primera celda es la A y así continúa hasta la P. Bien, vamos a comenzar por la celda A. Luego lo que cambio acá es la posición actual del cursor, ¿sí? Esto todavía no es una celda pintada, sino que esto es el cursor, es donde voy a pintar una de las celdas, ¿sí? Puedo modificar la posición del eje X y la posición del eje Y. Entonces yo digo que acá, ¿sí? En esta posición voy a crear ahora una celda que, vamos primero a presentarlas, puede ser vacía, empty, up, ¿sí? Puede ser, es una celda que va a dirigirse o a moverse en sentido vertical hacia arriba. Down va a moverse en sentido vertical también, pero hacia abajo, ¿sí? Left se va a mover hacia la izquierda, right hacia la derecha. Y luego tenemos wall, ¿sí? Que es, va a ser o va a oficiar de pared, va a hacer que la celda cuando colisione ahí invierta su dirección, ¿sí? Como si hubiese colisionado contra uno de los bordes, ahora lo vamos a ver. Y Mirror 1 y Mirror 2, que son espejos que lo que hacen es cambia la dirección en los dos ejes, ¿sí? O sea, si la celda se estaba moviendo de izquierda a derecha, va a pasar a moverse o hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo si fuese Mirror 1 o Mirror 2, ¿bien? Vamos a empezar con algo sencillo que es crear una celda que se mueva hacia arriba, ¿sí? Le damos OK y ahí vemos que ahora sí, esta celda sí se desplaza en el sentido vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo. ¿Eh? Y cuando cambia su dirección vemos que hacia abajo es roja y hacia arriba es turquesa. Eso. Una vez que presioné el botón OK, vemos que ahora la celda que me sugiere para editar es la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya la A es la anterior, ¿sí? Si yo vuelvo a seleccionar la A, vemos que ahora la celda que está en movimiento me muestra, se muestra vacía en el interior, ¿sí? Eso me está indicando a mí que lo que estoy haciendo ahora es afectar la celda A, o sea, esta celda que está moviendo. Por ejemplo, yo podría hacer que ahora deje de moverse en el sentido vertical y se mueva hacia la izquierda, ¿sí? Cuando le dé OK. Y ahí se está moviendo ahora hacia la izquierda. La celda B, que todavía no existe, ¿sí? Yo voy a decir que, por ejemplo, comience en el valor de X número 5 y en el valor de Y, vamos a suponer 3, ¿sí? Y que se desplace hacia abajo. Bien, vamos a buscar el valor down, ahí estamos. Y una vez que estemos
¿De acuerdo? Le damos al botón OK, ¿sí? Y ahora entonces tengo dos celdas, ¿sí? Y fíjense que se desplazan las dos de manera independiente. Y en este caso, si no me equivoco, no deberían colisionar nunca, ¿sí? Ahora, yo podría hacer una celda que colisione con otra, ¿sí? Si por ejemplo ahora agrego una celda que se mueva hacia arriba, ¿sí? En esta posición en donde está parado el cursor, ¿sí? El cursor es el cuadrado blanco, el más chiquito, ¿sí? Fíjense que se empieza a mover hacia arriba y ahí colisiona con la otra y vuelven a invertir las direcciones, ¿sí? Obviamente, cada vez que estas celdas estén colisionando contra la parte superior, la parte inferior, la parte derecha o izquierda, ¿sí? De la grilla, van a estar enviando por el canal MIDI la nota asociada a ese eje, ¿sí? Y la van a estar mandando ¿dónde? A este canal con esta velocidad y con esta duración, ¿sí? Eso es lo que permite hacer sonar distintos patrones, ¿bien? Si yo quisiera, mientras esto queda corriendo en background, ¿sí? Me puedo cambiar a la pantalla 2, ¿sí? Y acá generar otras celdas, ¿sí? Yo puedo generar la celda D que se mueva también hacia arriba, comenzando desde esta posición, ¿sí? Y si me paso a la pantalla 1 de vuelta, ¿sí? Esto sigue vivo, ¿sí? Y si me vuelvo a pasar a la celda 2, perdón, a la pantalla 2, esto también sigue vivo de este lado, ¿sí? Y de fondo, en background, se están ejecutando las dos cosas al mismo tiempo. Bien, y podría, como decía antes, cambiar, en este caso, la pantalla 2 al canal 2, ¿sí? Para lograr otro patrón en otro canal MIDI, ¿bien? Entonces tendría en la pantalla 1 este patrón ejecutándose en el canal 1 y en la pantalla 2 este otro patrón ejecutándose en la 2, ¿bien? Como esto es MIDI, ¿sí? El sonido que esto genere depende pura y exclusivamente de lo que haya conectado del otro lado del cable USB, ¿sí? Si yo puedo tener en mi computadora haciendo sonar, no sé, un piano en el canal 1 y una trompeta en el canal 2, ¿sí? Entonces, cada vez que una de estas celdas colisione con alguno de los ejes, se estaría ejecutando en el instrumento que corresponde esta nota musical. ¿Bien? Y esto me permite, en vivo, ir cambiando, si quisiera, las escalas, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que ahora comience en F4 el eje Y, ¿sí? Y ahí habrán visto que automáticamente se refresca el eje, ¿sí? Y eso hace que se empiecen a ejecutar entonces en este momento otras notas. ¿Bien? Vamos a ir de vuelta a la pantalla 2 y ahora en este caso vamos a generar en la posición en donde está el cursor una pared, ¿sí? Ahí está la pared y fíjense que ahora cuando la nota toca la pared regresa al eje, ¿sí? Si yo encerrara a esta nota entre dos paredes, ¿sí? Vamos a hacerlo. Lo que terminaría ocurriendo es que esta celda nunca ejecutaría ninguna nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está moviendo entre estas dos paredes y nunca llega a tocar uno de los ejes, ¿sí? Entonces, eso haría que la nota nunca se toque. Ahora, si vuelvo a editar la, la celda esta que definí como pared y la pongo como vacía, ahí estamos, ¿sí? Vemos que ahora la celda sí toca el eje, entonces se ejecutaría esta nota sol en la cuarta octava, ¿sí? Se ejecutaría cada vez que la celda toca esta parte inferior de la grilla, ¿bien? Esto es muy útil para hacer un sequencer, ¿sí? Porque yo puedo dejar corriendo distintas celdas que solamente se manejen hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Con paredes en a distintas distancias de la parte inferior del eje X, ¿sí? Entonces eso podría ir haciendo una suerte de sequencer, ¿sí? Porque las celdas no se tocarían si se movieran todas en ejes distintos, ¿sí? En eje X distintos, ¿sí? Pero todas en sentido vertical, nunca se tocarían entre sí, entonces irían ejecutando una a una distintas notas, ¿sí? Con eso se podrían ir haciendo una suerte de sequencer, ¿sí? Y esta pared acá haría que la nota solamente se ejecute cuando va hacia abajo, hacia arriba no se ejecutaría, ¿sí? Porque está colisionando con la pared y no llega hasta el borde, ¿bien? Es una de las aplicaciones que hay.
Otra aplicación que tenemos es, por ejemplo, en esta posición donde está el cursor ahora, definir un mirror, ¿sí? Vamos a ver que ahora el mirror lo que hace actúa como si fuese un espejo a 45 grados, ¿sí? Cambia el sentido en el eje también, ¿sí? No solamente el sentido en el mismo eje, que si va hacia arriba va hacia abajo, o hacia abajo hacia arriba, acá si va hacia abajo, fíjense que lo está cambiando el sentido hacia la izquierda ahora en este caso, ¿bien? Y podría poner, si quisiera, eh, otro, otro mirror acá, por ejemplo, ¿sí? En este caso un mirror 2. Vamos a darle OK y fíjense ahora lo que ocurre. Ahí estamos, ¿sí? Invertí dos veces en total el sentido de la celda y terminaría ejecutando D4, ¿sí? Esto se utiliza, o yo por lo menos lo utilizo para hacer delays, ¿sí? Porque fíjense que así le estamos dando mucho tiempo, ¿sí? A la nota a que llegue a ejecutarse, ¿sí? Nos estamos de alguna manera desprendiendo un poco de los 8 tiempos o las 8 negras que tenemos para que se desplace entre los extremos de un eje, ¿sí? Y acá le estamos dando mayor longitud a la ejecución de esta nota. Bien, puedo, por ejemplo, hacer random, ¿sí? El eje X, que es en este caso el único que se está ejecutando, y cada vez que presiono, fíjense que se vuelve a cambiar, o se vuelven a cambiar todas las notas del el eje X, ¿sí? Fíjense que eso es interesante porque también ayuda a cambiar un poco la repetición o genera un poco más de entropía en el patrón, ¿sí? Porque cada vez que yo presiono el random se están cambiando las notas que se van a ejecutar, ¿bien? Con lo cual le da un poco, lo hace un poco al patrón un poco más interesante también.